Perfecto. Entonces, lo que les comentaba el día miércoles, ¿no? Para el día de hoy prácticamente tenemos un nuevo tema. Este tema se llama teorema del binomio. No es tan difícil, no es tan fácil tampoco, pero bueno, la cuestión es que hay que estudiarle, pues hay que repasar esto bastante. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar este teorema del binomio. Hoy nos vamos a concentrar en estas diapositivas número 6. La próxima semana empezaríamos sistemas de ecuaciones en una clase. Yo creo que podemos hacer sistemas de ecuaciones. Y pues bueno, entonces la idea es la siguiente. Nosotros, voy a abrir un OneNote, por aquí ya estaba abierto. Entonces la idea es la siguiente. Nosotros queremos expandir expresiones de la forma x más y a la n, ¿vale? O a más b a la n si quieren. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, vamos por casos, ¿listo? Vamos por casos. Si nosotros queremos expandir a más b elevado, por ejemplo, a la cero, pues cualquier número elevado a la cero, ¿cierto? Cualquier número diferente de cero elevado a la cero nos da 1, ¿listo? Entonces, la expansión de a más b a la cero es 1. Simplemente empiezo el caso cero, pues como para hacer todos los números naturales, ¿listo? Simplemente empiezo ese caso cero para lograr todos los números naturales, pero bueno, no importa. Entonces, a más b a la cero es 1, listo. El caso más sencillito. Por supuesto que si hacemos a más b elevado a la 1, ¿cierto? Pues a más b elevado a la 1 es lo mismo, es a más b. A más b elevado a la 1 es a más b. Incluso nosotros hemos hecho el caso del cuadrado. A más b elevado al cuadrado, este lo hemos hecho nosotros. Eso es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Hemos anotado, incluso, no lo hemos utilizado hasta el momento, pero hemos anotado el caso de a más b al cubo también. ¿Listo? Entonces hemos hecho la expansión de a más b al cubo. ¿Cómo nos dio esa expansión de a más b al cubo? Nos dio entonces a al cubo, ¿cierto? Más 3 veces a al cuadrado b más 3 veces a por b cuadrado, a por b cuadrado, más b al cubo. ¿Listo? Hasta ahí hemos llegado nosotros. Eso es, digamos, lo que hemos hecho en clase. No hemos hecho más. De hecho, dijimos que hacer más, pues, nos consumiría mucho tiempo, puesto que a más b elevado a la 4 tenemos que multiplicar a más b por a más b por a más b por a más b 4 veces. Y bueno, sería bastante dispendioso hacer ese cálculo. ¿Listo? Pero la idea es que nosotros tenemos que aprender a hacer esas expansiones y bueno, podemos hacer incluso la de a más b a la 4. A más b a la 4 sería algo así como que a más b a la 4, ¿cierto? La voy a colocar en azul si quieren. Entonces sería como a la 4, ¿vale? Más 4 veces a la 3b, más 6 veces a la 2b a la 2, más 4 veces a por b a la 3, más b a la 4. ¿Listo? Entonces, esa sería la expansión de a más b a la 4. Incluso podemos hacer la de a más b a la 5. Podemos hacerla por aquí en un ratico. Vamos a hacerla. Quedaría entonces así. A más b a la 5 es igual a ¿qué? Entonces sería a la 5, ¿cierto? Más 5 veces a la 4b, más 10 veces a la 3b a la 2, más 10 veces a la 2b a la 3, más 5 veces a por b a la 4, más b a la 5. ¿Listo? Y así quedaría la expansión de a más b a la 5. Pero bueno, yo les he dicho a ustedes que yo tengo muy mala memoria, ya les he comentado varias veces, yo tengo muy mala memoria. Y entonces, ¿cómo hago para acordarme esa expansión de a más b a la 5? Y si queremos hacer la de a más b a la 6, también la podemos desarrollar, ¿cierto? A más b a la 6 sería a la 6 más 6 veces a la 5b, ¿cierto? Más 15 veces a la 4b a la 2, ¿cierto? Más 20 veces a la 3b a la 3 también, ¿vale? Más 15 veces a la 2b a la 4, ¿listo? Más 6 veces a por b a la 5
y por supuesto más b a la 6. Entonces, miren que, pues, no es necesario aprendérselas, no es necesario tener alguna idea, pues, digamos que en la memoria toda esta información, no es necesario tener toda esta información en la memoria, pero no significa que uno no las pueda sacar. Yo no me las sé, si a mucho me sé la del cuadrado, hasta la del cuadrado me sé, la del cubo ya me queda un poquito difícil aprendérmela, y todas las demás, pues de ahí para adelante ya es muy difícil para mí, pues, lograrme aprender todo eso, ¿listo? Pero como les decía, pues, no es necesario tener todo eso en la memoria, ¿listo? Ahí es que saberla sacar. ¿Y cómo hace uno para saber sacar ese tipo de expansión? ¿Cómo hace uno para expandir a más b elevado a una cierta potencia? Pues lo que tenemos que aprendernos es a utilizar el triángulo de Pascal, ¿no? El triángulo de Pascal es un triangulito que nos ayuda a sacar todas esas potencias de a más b elevado a la cierta potencia. Entonces, ¿cómo funciona? Pues, no, seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. El triángulo de Pascal es muy sencillo. El triángulo de Pascal es muy sencillo. Lo que hacen es simplemente armamos un triangulito de números y esos numeritos que están en el triángulo corresponden a los coeficientes que tiene esa expansión. A más b a la 6, entonces van a tener estos coeficientes ahí. ¿Listo? ¿Cómo armamos el triangulito de Pascal? Pues muy fácil. Empezamos con el número 1. Arriba en la punta empezamos con el número 1. ¿Listo? Luego seguimos entonces hacia los lados. Entonces, uno por aquí y uno por acá. No hay problema. ¿Listo? Luego seguimos entonces en la tercera fila. Fila número 0 es el 1. Fila número 1, el 1 y el 1. Segunda fila, entonces, segunda fila. Empezamos 0, 1, 2, segunda fila. Colocamos 1 y 1 en los extremos, ¿cierto? 1 y 1 en los extremos. Deme un segundito porque los armémoslo bien. Aquí quiero colocarlos bien armaditos para que luego no nos confundamos. Entonces, si vamos a colocarlo aquí, bueno, si vamos a colocarlo aquí, entonces el otro también tiene que ir así para que no nos confundamos. ¿Listo? Ahí está. ¿Vale? Ahí está yo en la cuadrícula bien. Entonces, fila número 0, el 1. Fila número 1, 1, 1. Fila número 2, comenzamos con el 1 y el 1 en los extremos y en la mitad colocamos la suma de estos dos. Sumamos estos dos, 1 más 1, 2 y es el que va ahí. ¿Listo? Sumamos las dos cantidades y es el que va ahí. Listo. Fila número 3 sería entonces 1 y 1 en los extremos. ¿Listo? Y en el medio vamos a colocar entonces la suma de estos dos. Viendo que, a ver, sí, está bien. Entonces, en el medio colocamos la suma de estos dos. ¿Listo? 1 más 2, 3, y es el que va aquí. Y aquí lo mismo, sumamos estos dos y 3, lo que va acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la fila número 3. Por supuesto que la fila número 4, entonces va a continuar con el mismo proceso, ¿no? Uno en los extremos, uno en los extremos, y en puntos medios sumamos esto, entonces sumamos estos dos y nos da 4, sumamos estos dos y nos da 6, sumamos estos dos y nos da 4. ¿Listo? Por tanto, entonces, la fila número 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es la que sigue, pues entonces ya será más fácil de armar, ¿no? Será 1 y 1 en los extremos, ¿vale? Y en los puntos medios sumamos 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 4 más 6, 10, y 1 más, 4 más 1, 5. ¿Listo? Ahí será entonces. Recordemos entonces esto es fila 0. Pongámosle aquí F0, ¿cierto? F0. Pongámosle aquí F1, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, porque siempre me toca volverlas a contar. Y así continúa el proceso, ¿vale? Fila 6, entonces, hagamos unas 7, unas 8 filas. Fila 6 será entonces aquí, 1, 1 los extremos. Aquí será 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5,
15, 5 más 1, 6, ¿cierto? Y continuamos otra fila, hagamos fila 7, 1 en los extremos. De hecho, coloquemos otro 1 aquí para hacer la que sigue de una vez. Y hagamos entonces esta fila. Entonces sería así. 1 más 6, 7. 6 más 15, 21, ¿cierto? 15 más 20, 35. 15 más 20, 35. 15 más 6, 21. 6 más 1, 7. ¿Listo? Y esta fila acá sería entonces 1 más 7, 8. 7 más 21 sería 28, ¿cierto? 21 más 35 sería 56. 35 más 35, 70. 35 más 21 sería entonces 56. 21 más 7, 28. Y 7 más 1, 8. ¿Listo? Ahí ya se nos comenzó a apretar, pues los números se volvieron más grandes. Pero bueno, el caso es que así vamos armando nuestro triángulo de Pascal. Esa es la manera como nosotros armamos el triángulo de Pascal. Y llegamos en este caso hasta la fila 8, pero pues eso no significa que ahí termine el triángulo, ¿no? Lo podemos continuar indefinidamente según lo que necesitemos. Lo importante de aquí es que ese triángulo de Pascal así formado, así establecido, pues nos da los coeficientes de las expansiones. Por eso yo les decía, no hay necesidad de aprenderse todo esto, sino que simplemente nosotros tenemos que saber cómo mentalmente armar este triangulito de Pascal. ¿Listo? Por ejemplo, en la expansión de A más B a la 0, corresponde, por supuesto, con la fila 0. Miren, aquí está. ¿Listo? En la expansión de A más B a la 1, corresponden los coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes 1 y 1 corresponden con la fila 1, 1, 1. ¿Listo? En la expansión de A más B a la 2, los coeficientes son 1, 2, 1. Corresponde también entonces a la fila 2 del triángulo de Pascal, esos coeficientes 1, 2, 1. Y así sucesivamente. Los de la fila 5, por ejemplo, o los de la expansión A más B a la 5, corresponderían a la fila 5 del triángulo de Pascal, ¿cierto? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Entonces, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, ¿está claro? Está claro, profe. Bueno, entonces, hasta ahí es muy fácil, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que saber armar ese triangulito de Pascal y bueno, seguir con las progresiones, ¿no? Con las progresiones en las potencias, ¿no? Eso cabe mencionarlo también ahí. Por ejemplo, si yo quiero expandir A más B a la 8, no lo hemos hecho, ¿cierto? Pero A más B a la 8, entonces nosotros continuamos con las progresiones en las potencias. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Continuamos, el primer coeficiente es 1. Entonces yo empiezo con el coeficiente 1, que lo puedo ni siquiera colocarlo, puedo ser que lo omita, pues simplemente ya sabemos que el coeficiente es 1 cuando se omite. Y comienzo con la potencia de a la 8, ¿cierto? O sea que legalmente aquí sería como 1 por a la 8, el coeficiente es 1, pero pues lo omito simplemente porque el coeficiente es 1, pues se pueden omitir. Entonces, empiezo con la potencia a la 8, ¿cierto? Luego comienzo ese jueguito con las potencias ahí. Coloco el coeficiente que sigue, que es el 8, ¿vale? Y entonces le bajo la potencia a la 7 y le aumento la potencia B a la 1. En el primer término, aquí en este primer término, B ni siquiera aparece, pero no significa que no tenga potencia. De hecho, la potencia de B ahí es 0, por eso es que B no aparece, porque B a la 0 es 1 y se omite el 1, ¿vale? Entonces, sería como A a la 8, B a la 0, ¿cierto? La potencia ahí sería como A a la 8, B a la 0. Entonces, quedaría así, A a la 8. ¿Listo? Segundo término, primer coeficiente es 8, mermo la potencia de A, aumento la de B y así continúo. El siguiente coeficiente es 28, mermo la potencia de A, aumento la potencia de B. ¿Listo? El siguiente coeficiente es 56, mermo la potencia de A, aumento la potencia de B. ¿Listo? El siguiente término es 70, entonces más 70, mermo la potencia de A, aumento la potencia de B.
El siguiente término es 56. Mermo la potencia de A, quedaría A a la 3. Aumento la potencia de B a la 5. El siguiente término es 28. Mermo la potencia de A la 2. B a la 6. Quedaría. El siguiente término es 8. Aquí ya no va a caber. Voy a hacerlo por un ladito. El siguiente término es 8, ¿cierto? Mermo la potencia de A, me quedaría A a la 1, B a la 7. Y finalmente el último término, el último coeficiente que es 1, que lo puedo hasta omitir, y quedaría B a la 8. Mermo la potencia de A, me quedaría A a la 0, que es 1, desaparece, y me quedaría B a la 8. Aumento la potencia de B. ¿Listo? Entonces, pues es ese jueguito ahí con las potencias que estábamos haciendo hace rato para sacar todas esas expansiones ahí. ¿Listo? Aquí simplemente hay que anotar lo siguiente. Bueno, hay que hacer dos observaciones aquí. La primera observación es que si ustedes se fijan en todos los términos, las potencias siempre suman 8. Miren, aquí tengo una potencia 8, aquí tengo A a la 7, B a la 1, que me suma 8, por supuesto. Aquí tengo A a la 6, B a la 2, me suma 8. Aquí A a la 5, B a la 3, me suman 8 las potencias. Y así, ¿cierto? La potencia, o mejor dicho, las potencias en cada término siempre suman, pues, a lo que está elevado. ¿Listo? La expresión original. ¿De acuerdo? Ese, pues, es una anotación ahí. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que este proceso incluso nos sirve para expansiones que se están restando, para términos que se están restando. Entonces, como algo así, más o menos así. Si yo quiero hacer la expansión, por ejemplo, de A menos B a la 8, pues la misma técnica me sirve. La misma táctica me sirve. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Pues porque A más B a la 8, yo lo puedo expresar así. Yo lo puedo expresar como A menos B a la 8, lo puedo expresar como A más menos B a la 8, ¿cierto? Y entonces comienzo a jugar es con ese menos B. Entonces hago la expansión, pero tengo en cuenta pues el menos B como tal ahí. Quedaría entonces así, miren, A a la 8, ¿cierto? Queda intacto ese. Segundo coeficiente es 8 a la 7 por este B a la 1, pero aquí en este caso pues tengo que colocar es todo esto, tengo que respetar el signo, entonces sería eh, menos B a la 1, ¿cierto? Así, ¿listo? Luego sigue el 28 por A a la 6 por B a la 2, pero en vez de B a la 2 coloco menos B a la 2. ¿Listo? Respeto ese signo ahí. Luego 56 por A a la 5 por menos B a la 3 más 70 por A a la 4 menos B a la 4 más 56 por A a la 3 menos B a la 5. ¿Listo? Luego sigue 28 por A a la 2 menos B a la 6. Y voy a abrir espacio acá. 8 por A por menos B a la 7 más menos B a las 8. A la 8. ¿Listo? Entonces, respeto el signo. Significa entonces que la misma técnica me sirve también para números, para expansiones del tipo A menos B elevado a la algo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago, no? Simplemente tengo en cuenta, pues, ese menos. Recuerden que un número negativo elevado a una potencia par, pongamos 2, se vuelve positivo. Pero un número negativo elevado a una potencia impar queda negativo. ¿Listo? Un número negativo elevado a una potencia impar saca el menos, pero un número negativo elevado a una potencia par que se vuelve positivo. Entonces, tengamos eso en cuenta. ¿Qué haría entonces finalmente así? Sería A a la 8 queda intacto. Aquí entonces quedaría menos B elevado a la 1. Menos B elevado a una potencia impar sale el menos. Entonces quedaría menos 8 a la 7 por B, ¿cierto? Sale el menos. Aquí el menos B está elevado a una potencia par. Luego ese lo convierte en positivo. Quedaría entonces 28 a la 6, B a la 2. No hay problema. En el siguiente término es menos b elevado a la 3, una potencia impar, sale el menos, menos 56 a la 5, b a la 3. En el siguiente es menos b a la 4, una potencia par. Entonces queda
Así, ¿cierto? B a la 4. En el siguiente potencia impar sale el menos, a la 3, B a la 5. En el siguiente potencia par, la potencia par se traga el menos, así. Y finalmente, bueno, por acá, sigue una potencia impar, menos b elevado a la 7, sale el menos, aquí es un más, ¿cierto? Ahí es un más. Sale el menos, entonces quedaría menos 8a por b a la 7, y finalmente menos b elevado a la 8, a una potencia par, entonces lo vuelve positivo a la 8. Y quedaría entonces así, ¿de acuerdo? Pero entonces lo que les decía, la anotación va más por el sentido de que esta técnica que aplicamos sirve para tanto números positivos como números negativos, incluso sirve para fracciones, ¿vale? Para fracciones también se puede utilizar sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces, hasta ahora no está tan complicado, hasta ahora no es tan difícil, pero hay un inconveniente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, hagan la expansión, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, realicen la expansión de, por ejemplo, a más b o de x más y, igual no hay ningún problema con x más y o a más b, por ejemplo, a la 1000? ¿A qué es igual eso? ¿Listo? Que si se puede desarrollar, pero tendríamos que hacer un triángulo de Pascal de 1000 filas para poderlo desarrollar. Entonces, es muy complicado eso, pues digamos que es muy dispendioso, tomaría muchísimo tiempo hacer un triángulo de Pascal de 1000 filas, muchísimo tiempo y muchísimo espacio para lograr eso. Entonces, no es tan sencillo, no es tan trivial, pues, hacer esa expansión de ahí, ¿cierto? Más aún, ¿qué tal que yo les dijera? ¿Qué tal que yo les preguntara esto? Del término o de la expansión, pongamos, de la expansión, x más y a la 1000, ¿cuál es el coeficiente de x a la, yo qué sé, a la 499 y a la 501? Recuerden que cuando hacemos una expansión, las potencias siempre suman a lo que estaba elevado, ¿no? Lo que decíamos hace rato, potencia 8 en toda parte, suman 8 las potencias. Entonces, por eso aquí le puse 499 y 501, para que sumados me den, pues, el 1000 que era que estaba elevado acá, ¿no? Entonces, ¿qué tal que la pregunta fuese esa? ¿Cuál es el coeficiente del término x a la 499 y a la 501? Entonces, si nosotros hacemos el triángulo de Pascal, pues bueno, lo resolvemos. Es decir, es un triángulo muy grande, consumiría mucho tiempo, muchísimo espacio, pues arreglar o hacer un triángulo tan grande, pero queda resuelto. Incluso para la segunda información, pues nos sobra información porque hacemos todo el triángulo y todo el triángulo nos da todos los coeficientes, ¿cierto? Todos los coeficientes. Y pues desperdiciamos información porque no nos están preguntando todos los coeficientes. Nos están preguntando solamente el coeficiente que va a llevar ese término de la forma x a la 499 y a la 501. Nos preguntan solamente ese, los demás no nos interesan. Entonces, perdemos todo ese tiempo y toda esa información que gastamos armando todos los coeficientes. De tal manera, entonces, que nos toca aprender o nos toca encontrar una nueva técnica para hacer expansiones más grandes. La del triángulo de Pascal está bien si nosotros queremos hacer una expansión que consuma 4, 5, 6 filas, pues, de triángulo de Pascal, 7 filas, pues, 8 filas hicimos nosotros aquí. Está bien con un número pequeño de filas, pero si nosotros queremos hacer una expansión grande, pues se complica bastante. ¿Listo? Entonces necesitamos armar otra técnica que nos sirva para hacer expansiones, pues, más grandes
de polinomios de la forma x más y elevado a algo, o lo que es lo mismo, a más b elevado a algo. ¿Listo? Para eso entra pues un número o unos números muy especiales que se llaman factoriales. Entonces, hagamos o trabajemos con ellos un ratico. Entonces, factoriales. ¿Listo? Factoriales. Entonces, vamos a definir estos números factoriales. Quiero comenzar entonces lo siguiente. El n factorial se denota así, miren. N factorial se denota así, como la n y ese signito de admiración. Eso denota el número n factorial, ¿listo? Incluso en las calculadoras lo encuentran. Yo no soy muy amigo de la calculadora de Windows, pero seguramente debe tener ese factorial en algún lado. ¿Listo? Entonces, aquí ya abrí esa calculadora y seguramente en algún lado tiene, aquí está, miren, aquí está. Entonces, aquí está el factorial, ¿vale? Entonces, todas las calculadoras científicas tienen ese número n factorial. Vamos a definirlo. Vamos a ver cómo se define n factorial. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo, miren. Les quiero indicar lo siguiente. Por definición, ustedes todos aceptamos por definición que 0 factorial, el factorial de 0, es 1, ¿listo? Eso es por definición. Eso es por definición. O sea que eso lo tomamos como hecho. 0 factorial es 1 y punto. ¿Listo? Eso es por definición. 0 factorial debe ser 1. ¿Listo? 1 factorial también es 1. 1 factorial también es 1. ¿Listo? 2 factorial corresponde a la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 2. Es decir, es 1 multiplicado con 2 que me da 2. 2 factorial es 2 entonces. 3 factorial es los números, bueno, es la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 3. Quiere decir que es 1 por 2 por 3. 1 por 2, 2, por 3, 6. O sea que 3 factorial me da 6. ¿Listo? 4 factorial es la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 4. Entonces, 4 factorial me da 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. ¿Listo? 5 factorial es la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 5. Es decir, 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120. ¿Listo? 6 factorial va a ser la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 6. Entonces, 6 factorial va a ser 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, que sería entonces 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120, por 6, 720, creo que es. ¿Listo? Y así sucesivamente. 7 factorial entonces será la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 7, ¿vale? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y eso pues ya lo que nos dé. ¿Listo? Al 7 factorial, eso ya lo hacemos en la calculadora. Ya no me alcanza la cabeza para hacer esa cuenta, pero nos da 5040. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. 8 factorial, hagamos algunos más, sería la multiplicación de los números desde el 1 hasta el 8. Y 8 factorial entonces nos debería dar como 40.000 algo, ¿no? Entonces, 8 factorial debería ser como 40.320. 40.320. ¿Listo? Como ustedes observan, los números factoriales son números que van creciendo muy rápidamente. En el 9 factorial ya estamos en 362.880, creo que vi ahí. 362.880 y apenas vamos en el 9. El 10 factorial debe ser 3.620.000 y algo, ¿no? 3.620.800 más o menos, creo yo. A ver, 10 factorial sería 3.628.800. Entonces, miren, 3.628.800. Y lo que les decía, los factoriales crecen muy rápidamente.
Incluso creo que esta calculadora solo va a tener espacio por hacer por ahí hasta el 15 factorial. Más del 15 factorial no hace. ¿Listo? Miren, 11 factorial ya son 39 millones, casi 40 millones, ¿cierto? 12 factorial son 479 millones, casi 500 millones. 13 factorial sería entonces 6.227 millones, 20.800. Y así sucesivamente. 14 factorial, vamos a ver hasta dónde llega. Sería como 87.178 millones. Bueno, 15 factorial, 16 factorial. Bueno, pensé que iba a llegar hasta 15 factorial por ahí, pero bueno, miren que lo que les decía, ¿no? Números factoriales crecen extremadamente rápido. ¿Listo? Eso es algo pues importante. De hecho, en matemáticas, el n factorial crece muy rápidamente. Incluso es de las cosas que más rápido crece en matemáticas. Le gana a todos los polinomios, le gana a cualquier cosa. Y de hecho, pues como una curiosidad, el único que le gana a n factorial es la expresión n elevado a la n. Imagínense esa potencia, n elevado a la n. Es la única que le gana al factorial. El factorial le gana a todas las demás. Y la única que puede derrotar al factorial en crecimiento, pues, es el n elevado a la n. Entonces, ahí pues como dato curioso eso, ¿no? N elevado a la n le gana al factorial en crecimiento. Y el factorial crece muchísimo más rápido que los polinomios, que las exponenciales. Bueno, entonces, ahí para tener en cuenta eso. ¿Listo? Muchachos, ¿pregunta hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Claro, profe. Bueno, sí, pues como les digo, esta clase es más o menos sencilla, no es tan complicada. Trabajemos un poquito con factoriales, ¿vale? Vamos a mirar nomás un par de ejemplitos, cómo se cancelan, cómo se trabaja un poquito con factoriales. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, ¿qué tal que nosotros tuviésemos por aquí 7 factorial y por aquí tuviésemos, por ejemplo, yo qué sé, voy a colocar 2 factorial que multiplica a 5 factorial, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se simplifica eso y vamos a ver qué resultado nos da. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a simplificar esa expresión. En el numerador tengo 7 factorial y en el denominador tengo 2 factorial que multiplica a 5 factorial, ¿vale? Entonces, el numerador, pues son los números, ¿cierto? 4, 5 por 6 por 7, ¿vale? Ese es el numerador. Son los números multiplicados desde el 1 hasta el 7. ¿Cuánto da 7 factorial? Bueno, hace rato hicimos la cuenta, ya no me acuerdo, pero 5.040, ¿no? Pero bueno, me interesa más verlo así como multiplicación. 2 factorial, ¿qué es? Pues 2 factorial son los números multiplicados desde el 1 hasta el 2. Eso que está ahí entre paréntesis corresponde a 2 factorial. Y 5 factorial, pues sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿vale? Y ahora pues comencemos a cancelar lo que se pueda cancelar. Miren, bueno, uno por aquí, cancelo con uno por acá, dos por aquí, dos por acá, tres por acá, los cancelo, cuatro por aquí, cuatro, tan, tan. Cancelo eso, ¿listo? Y si puedo cancelar algo más, pues lo cancelo, miren. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. ¿Listo? Eso es. ¿Qué fue lo que quedó vivo después de toda esta cancelación? Lo que queda vivo es 3 por 7, ¿cierto? En el numerador me quedan vivos el 3 y el 7. Y en el denominador, pues queda vivo es un 1 simplemente. Y 3 por 7, 21, dividido 1 es 21. Entonces, toda esa expresión que pusimos hace rato, de 7 factorial sobre 2 factorial por 5 factorial, pues al simplificar todo eso me dio 21. ¿Listo? No hay mucho inconveniente. Coloquemos otra, hagamos otra, por ejemplo, 9 factorial, por aquí pongamos, por ejemplo, yo qué sé, pongamos por aquí 6 factorial, por aquí 3 factorial, no sé, a ver qué nos da eso. Entonces, quedaría así, hagámoslo pues con todos los detalles otra vez. Sería entonces en el numerador, sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, ¿cierto? La multiplicación de todos los números hasta el 9. Y en el denominador tengo 6 factorial. 6 factoriales, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6,
¿vale? Que multiplica a 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3. Y ahora comienzo a simplificar aquí. Cancelo 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6. Y bueno, si puedo seguir simplificando, pues sigo simplificando, ¿vale? Entonces veamos que aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. ¿Listo? Mitad y mitad. En el siguiente puedo, por ejemplo, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. ¿Listo? Creo que no puedo simplificar nada más. ¿Qué quedó vivo después de todo esto? En el numerador, lo único que queda vivo es un 4 por 3. Ah, bueno, 7 por 4 por 3, ¿no? Queda vivo el 7, el 4 y el 3 en el numerador. Y en el denominador queda vivo 1 por 1, que es 1. ¿Listo? 7 por 4 por 3, bueno, 7 por 4, 28 por 3, o 7 por 3, 21 por 4, 84, ¿no? 84 sobre 1, que es 84. ¿Listo? 84. Entonces, ahí quedaría, ¿de acuerdo? Pues es bastante sencillo simplificar así, es bastante fácil simplificar de esa manera. Sin embargo, quiero comentarles una cosa. Cuando yo hago este tipo de procesos que hicimos aquí, cuando yo hago este tipo de simplificaciones con los factoriales, pues no siempre me van a quedar números enteros. Aquí me dio 21 por acá, aquí me dio 84 por acá, pero no necesariamente siempre me tiene que dar números enteros, ¿no? Puede ser que a mí me dé un número racional, puede ser que me dé un número real. Entonces, no necesariamente pues tienen que quedar números enteros. ¿Listo? Lo que pasa es que yo hice una trampita aquí. Yo ya sabía que al colocar estos números así, pues el resultado me va a dar entero. ¿Listo? Y seguramente ustedes ya vieron que estos números, o en estos dos ejemplos, pues hay una relación entre los números que puse, ¿no? Hay una relación. Si yo sumo los números de abajo, 2 más 5, 7, obtengo el número de arriba. 6 más 3, 9, obtengo el número de arriba. Y entonces yo ya sé que cuando ponga sus numeritos así, pues efectivamente me va a dar un número entero, pero no siempre me va a dar número entero si no tiene pues estas características que hemos puesto aquí, ¿no? Si yo cambio y no pongo así de esta forma, pues no necesariamente me tiene que dar un número entero. Por ejemplo, si yo pongo 10 por aquí, factorial, sobre, pongámosle aquí 3 factorial y 7 factorial, pues yo ya sé que ese numerito que yo he puesto ahí, pues tiene la característica o tiene pues el formato, digámosle, de los números de acá arriba. Y entonces, pues yo ya sé que cuando haga todo ese proceso de simplificación de este, que de hecho lo podemos hacer, pues el resultado va a dar un número entero. ¿Cuánto es? No tengo ni idea, ¿vale? Pero sé que el resultado va a ser un número entero. Hagámoslo rápidamente. Esto es 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, sobre 3 factorial, que es 1 por 2 por 3, ¿cierto? Y 7 factorial, que es 1 por 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. ¿Listo? Cancelo 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6 y 7 con 7, ¿cierto? Cancelo hasta ahí. Hasta ahí puedo cancelar fácilmente. Ahora pues sí, tengo que comenzar a cancelar estos otros números. Entonces veamos qué podemos cancelar acá. Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. ¿Listo? Mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Parece que no más. Entonces quedó vivos que 4 por 3 por 10. 4 por 3 por 10 queda vivo en el numerador y en el denominador simplemente un unito. ¿Listo? 4 por 3, 12 por 10, 120. Entonces, lo que yo les decía, ya sabía que ese número estaba en ese formato y bueno, ese número pues me iba a dar como resultado un número entero. Pero entonces lo que yo les digo, ¿no? Pilas que cuando no está en este formato, pues al cancelarlos no necesariamente me da un número entero, puede dar un número fraccionario, por ejemplo un medio, por ejemplo un tercio, cualquier cosa así. ¿Listo? Ahora bien, aquí pues número entero, ¿no? Número entero. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo sabía que eso me iba a dar un número entero?
Porque yo sé que los números que tienen ese formato son números enteros. Bueno, lo que pasa es que los números que tienen ese formato tienen un nombre muy particular, se llaman combinatorios. Entonces, definamos así, podemos colocar así, el combinatorio, pongamos así, el combinatorio, así se llama, combinatorio, de n y k, el combinatorio de n y k se denota por, y miren cómo vamos a denotar el combinatorio. El combinatorio se denota de la siguiente manera. Abrimos un paréntesis grandecito, colocamos el n arriba y el k abajo, ¿cierto? Ese significará el combinatorio de n y k. Y se define así, y se define de la siguiente manera, Y es justamente lo que estábamos haciendo ahí. Miren cómo lo vamos a definir el combinatorio de n y k. Entonces, el combinatorio de n y k lo definimos por arriba en el numerador n factorial y en el denominador k factorial por n menos k factorial. ¿Listo? Así se define el combinatorio entre n y k. Incluso, bueno, n factorial en el numerador sobre k factorial por n menos k factorial, ¿vale? Incluso lo que yo les decía, estos numeritos que están acá arriba son combinatorios. Por ejemplo, ese numerito que habíamos puesto acá arriba de 7 sobre 2 factorial por 5 factorial, ¿cierto? 7 factorial sobre 2 factorial por 5 factorial. Observen que expresado como combinatorio será el combinatorio entre 7 y 2, ¿vale? Observen que coincide, ¿no? 7 factorial sobre el de abajo factorial, 2 factorial, por la resta 7 menos 2, 5 factorial. Entonces queda combinatorio, pues, entre 7 y 2. ¿Listo? Entonces, esos numeritos que nosotros pusimos aquí, pues, en realidad son combinatorios. Este de acá es el combinatorio, pongámoslo en rojo, el combinatorio entre 7 y 2. ¿Listo? El de aquí es el combinatorio entre 9 y 6, de hecho, combinatorio entre 9 y 6. Miren que no cabe aquí en la parte izquierda, por eso me toca colocarlo por acá. Este aquí es el combinatorio entre 9 y 6. Este es el combinatorio entre 7 y 2. ¿Vale? Y este acá será el combinatorio entre 10 y 3. ¿Listo? Y pues efectivamente, una de las primeras propiedades de los combinatorios es que el combinatorio siempre nos da como resultado un número entero. El combinatorio entre n y k siempre es un número entero, ¿vale? El combinatorio siempre nos va a dar un número entero, justamente como en los ejemplos que hemos visto hasta el momento. Muchachos, ¿hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, ni siquiera hemos visto las diapositivas, ¿no? El problema es que hoy ni siquiera hemos visto las diapositivas. Vamos a ver qué hicieron acá. Teorema del binomio, por supuesto, las expansiones que estábamos haciendo, ¿cierto? La expansión de 3, la expansión de x más y a la 4. No importa, pero entonces aquí está el triangulito de Pascal, lo que vimos hace rato, ¿cierto? Entonces formamos el triangulito de Pascal, el triangulito, las filas del triangulito corresponden a las expansiones, recuerden bien eso, pero el triangulito pues no nos sirve o no es tan útil si nosotros requerimos hacer un triángulo de Pascal muy grande, es decir, si tenemos una potencia muy grande. Por ejemplo aquí, x más y a la 25, pues entonces nosotros tendremos que construir un triángulo Pascal pues bastante grandecito para poder resolver esa expansión de ahí, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar alternativas. ¿Cómo buscamos alternativas? Pues con lo que estamos haciendo en este momento. Aquí está, miren, lo que estamos haciendo en este momento justamente. Combinatorio de n y r, bueno, aquí le han puesto r, pues es lo de menos. Combinatorio de n y r es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Aquí hay otra manera de notarlo. Algunos libros lo denotan así. Lo pueden colocar como C de n y r, que significa el combinatorio de n y r. ¿Listo? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
pues relacionar esos combinatorios con lo que estábamos haciendo antes. ¿Por qué me sirven los combinatorios? ¿Por qué me sirven esos combinatorios? Para expandir, pues, esos polinomios de la forma x más y elevado a la n. ¿Por qué me sirven? ¿Para qué me sirven? Pues bueno, eso tiene que ver con el teorema, el teorema del binomio, justamente pues el teorema principal de este tema, ¿cierto? El teorema del binomio me establece entonces la relación que hay entre las potencias que obtenemos en la expansión de x más y elevado pues a la n, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarlo de una vez, ¿listo? Ya tenemos definido qué es el combinatorio, ya sabemos más o menos cómo se utiliza eso. No hemos visto grandes propiedades del combinatorio, sin embargo, el combinatorio pues tiene algunas propiedades que valdría la pena analizar en algún momento. No hemos visto solamente la propiedad de que el combinatorio pues es un número entero, pero con lo que hemos visto hasta el momento es suficiente para establecer el teorema del binomio. Y el teorema del binomio me establece lo siguiente, vamos a colocarlo de una vez para ver cómo es que funciona esto. El teorema del binomio entonces establece lo siguiente, miren bien lo que dice aquí, teorema del binomio, ¿listo? Entonces, binomio, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice el teorema del binomio? El teorema del binomio me dice que si yo quiero expandir a más b elevado a la n para cualquier potencia n, aquí es lo importante, no nos restringimos sobre las potencias, que eso yo lo puedo expandir, lo puedo expresar así. El teorema del binomio me dice que esto va a ser igual a la suma, este símbolo que voy a colocar aquí significa sumatoria, ese símbolo que puse ahí, que es una letra sigma, mayúscula, significa sumatoria, y la sumatoria me va a ser desde, pongámosle desde k igual a 0 hasta n, ¿de quién? Del combinatorio entre n y k por a la, pongámosle a la n menos k, b a la k. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el teorema del binomio. Sin embargo, pues ahí nos falta pues todavía explicar algunas cositas, ¿no? ¿Qué significa eso de suma? ¿Qué significa, bueno, ese combinatorio? Ya sabemos más o menos cómo se trata, ¿listo? Pero tenemos que ver más o menos cómo es que funciona este teorema del binomio, ¿de acuerdo? Según lo que tenemos entonces, este teorema del binomio tiene que coincidir, por supuesto, con todo lo que hemos hecho antes acá del triángulo de Pascal. Tiene que ser lo mismo, porque si no, pues no serviría como técnica para resolver esto. ¿Listo? Entonces, miren, si yo pongo n igual a 2, ¿qué sería igual a esto? Entonces sería algo así, ¿cierto? Por ejemplo, sería algo así. A más b a la 2, según entonces el teorema del binomio, a más b a la 2 debería ser entonces la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, pero en este caso n vale 2, del combinatorio de n y k, pero n vale 2, el combinatorio de 2 y k, por a la 2 menos k, por b a la k, ¿cierto? Eso es lo que me dice el teorema del binomio, que es esa expansión, ¿listo? Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a expresar esa suma de manera larga, ¿listo? Esta suma me está diciendo que voy a sumar términos en donde va variando, donde va cambiando la k. Esta parte inferior de la suma me indica que la variable para la suma es la k. O sea que yo tengo que ir variando esa k. Y esa k va a ir cambiando desde 0 hasta 2. Entonces voy a tener que tomar el valor k igual a 0, el valor k igual a 1 y el valor k igual a 2, ¿vale? Eso es lo que me dice esa suma. Entonces, esto quedaría así. Cuando yo expando esa suma, sería entonces, el primer término corresponde a lo que les digo justamente, al valor k igual a 0, ¿cierto? Entonces, en el valor k igual a 0 se me quedaría entonces combinatorio entre 2 y 0 por a elevado a la 2 menos 0 por b elevado
a la K, que es K vale 0. Entonces quedaría así. Ese es el primer valor de esa suma, cuando K vale 0. ¿Listo? Debo sumar ahora cuando K vale 1. El K es el que va cambiando desde 0 hasta 2. Entonces ahora cuando K vale 1, quedaría así. Combinatorio entre 2 y 1, K vale 1, por A elevado a la 2 menos 1, ¿cierto? K vale 1, por B elevado a la K, K vale 1. ¿Listo? Ese sería el segundo término de esa suma, cuando K vale 1. Recuerden, K es el que va cambiando desde 0 hasta 2. Y me falta ahora cuando K vale 2, ¿cierto? Entonces el tercer término de esta suma sería el combinatorio entre 2 y K que vale 2 también. Entonces el combinatorio entre 2 y 2 por A elevado a la 2 menos K, pero K vale 2, ¿cierto? Por B a la K, pero K vale 2. ¿De acuerdo? Y supuestamente eso que nosotros acabamos de colocar aquí es igual, coincide con lo que estábamos armando acá arriba del triángulo de Pascal. Eso que nosotros colocamos allá abajo, supuestamente es igual a la 2 más 2 veces A por B más B a la 2. Supuestamente, eso que nosotros colocamos ahí es igual a eso. Y vamos a ver que sí, efectivamente es igual a eso. Nosotros podemos hacer por un ladito, podemos colocar en un ladito los cálculos de estos combinatorios, ¿vale? Vamos a hacerlos por aquí en un ladito para que vean que efectivamente, pues sí es igual a eso. Combinatorio entre 2 y 0, ¿a qué sería igual? Entonces, combinatorio entre 2 y 0 sería 2 factorial sobre 0 factorial por 2 menos 0 factorial, ¿cierto? Esa es la definición del combinatorio entre 2 y 0. Mejor dicho, sería así, 2 factorial sobre 0 factorial por 2 menos 0 es 2 factorial. ¿Listo? 2 factorial son los números 1 por 2. 0 factorial, les dije desde el inicio, mejor dicho, que por definición 0 factorial es 1, ¿cierto? 0 factorial es 1. Y 2 factorial es 1 por 2. Cancelo lo que haya que cancelar y lo único que queda vivo, tanto en el numerador como en el denominador, es 1. Palabras más, palabras menos, entonces el combinatorio entre 2 y 0 es 1. Y asimismo el combinatorio entre 2 y 1, pues hagámoslo, el combinatorio entre 2 y 1, por aquí en un ladito, 2 combinatorio con 1, sería así, 2 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1 factorial, ¿cierto? Sería entonces 2 factorial arriba, 1 factorial aquí y 2 menos 1, 2 menos 1, 1 factorial. ¿Listo? Y entonces quedaría así. 2 factorial es 1 por 2 sobre 1 factorial que es 1 y 1 factorial que también es 1. Y me quedaría 2 por 1, 2 sobre 1, bueno, 1 por 1 que es 1 y esto me da 2. O sea que estamos diciendo que, voy a colocarlos por aquí, este de aquí me dio 1, este de aquí me dio 2 y 2 combinatorios con 2, ¿cierto? El combinatorio de 2 y 2 me falta. Entonces hagámoslo por aquí. Combinatorio de 2 con 2 me quedaría 2 factorial sobre 2 factorial por 2 menos 2 factorial. ¿Listo? Esto sería 2 factorial sobre 2 factorial por 0 factorial. 2 menos 2, 0. Entonces quedaría así. Y esto es 1 por 2 sobre 1 por 2 por 0 factorial. Pero 0 factorial ya dijimos que por definición era 1. Cancelamos lo que hay que cancelar y nos queda vivo solamente 1. Entonces, quedaría de esta forma. Por tanto, hemos establecido que estos coeficientes que estaban expresados aquí como combinatorios, pues en realidad coinciden con los coeficientes dados en la expresión o en el triángulo de Pascal que teníamos antes, ¿no? Que era 1, 2 y 1. Entonces, coincide el trabajo que hicimos antes, pues con ese trabajo de esta expresión o de esta expansión hecha por combinatorios. Entonces, veamos cómo quedaría esto finalmente. Quedaría entonces así. Primer término, el coeficiente es 1, lo puedo omitir. A elevado a la 2 menos 0, que es A elevado a la 2, por B a la 0, que es 1, lo omito, ¿cierto? Entonces, quedaría así. El primer término es A cuadrado. El segundo término tiene como coeficiente 2, que ya lo calculamos, por
a elevado a la 2 menos 1. A elevado a la 2 menos 1 es a elevado a la 1 por b elevado a la 1, ¿cierto? Más el tercer término que tiene como coeficiente 1, 2 combinatorio con 2, que es 1, lo omito, y me quedaría a elevado a la 2 menos 2. A elevado a la 2 menos 2, 2 menos 2 es 0, a elevado a la 0 es 1, lo omito y me quedo solamente con el b al cuadrado. Y justamente pues coincide lo que les decía, ¿no? Con todo el trabajo que hicimos antes. O sea que esta técnica pues funciona también de tal manera que nosotros podemos expandir un término de la forma a más b elevado a la n, pues con estos combinatorios que nosotros tenemos aquí. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que no nos restringimos con respecto al valor de n. En el triángulo de Pascal estamos restringidos a, bueno, ¿cuántas filas nosotros hacemos del triángulo de Pascal? ¿O somos capaces de hacer o tenemos el espacio y el tiempo para hacer? Pero aquí no nos restringimos. Nosotros sabemos automáticamente por el teorema del binomio que esa expansión pues tiene que tener esta forma de aquí. ¿Listo? Entonces, incluso nos puede ayudar a resolver preguntas. Aquí creo que viene, ¿no? Bueno, aquí ya estaba la unión. Aquí. Incluso miren que aquí en estas diapositivas, forman el triángulo de Pascal, pero no como lo hicimos nosotros o como lo hicieron ellos al principio, sino que lo forman con los combinatorios. Miren que este sería el triángulo de Pascal realizado con los combinatorios. Aquí 1, aquí combinatorio 1 y 0, combinatorio 1 y 1, combinatorio 2 y 0, combinatorio 2 y 2, y combinatorio 2 y 1, y así sucesivamente, miren. Entonces, está ya ahí la unión, digamos, cómo es que estos dos temas se entrelazan correctamente, ¿vale? Resulta y acontece, pues, que efectivamente esos términos del triángulo de Pascal pues coinciden con combinatorios justamente como los que están viendo ustedes aquí. ¿Listo? Ah, bueno, aquí hay una propiedad de los combinatorios. Como les dije, no vimos muchas propiedades porque no las hemos necesitado, pero aquí hay una propiedad de los combinatorios que cuando estudien, pues la pueden llegar a estudiar, ¿vale? La pueden llegar a utilizar en algunos problemas. ¿Listo? Y aquí está el teorema del binomio, miren, lo que estábamos colocando nosotros. Teorema más importante de la sección. X más Y a la N es la suma, aquí le ponen R, pero bueno, no importa, es exactamente lo mismo, la sumatoria desde R igual a 0 hasta N del combinatorio entre N y R por, aquí bueno, las potencias las organizamos nosotros un poquito distinto, pero bueno, no importa, ¿vale? Aquí le colocan X a la R y Y a la N menos R. Nosotros lo organizamos como al principio el N menos R, ¿cierto? Pero no importa. El caso es que ese es el teorema del binomio. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer un par de ejemplitos de cómo se utiliza esto. Entonces, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, si yo les pregunto, en la expansión de X o de A más B o de X más Y, coloquemos X más Y, pues vamos cambiando las variables para que entendamos que esas variables pues no importan nada ahí. ¿Listo? De X más Y a la 25, ¿cuál es el coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente de X a la 12, Y a la 13? ¿Listo? Entonces miren eso, miren esa pregunta. De la expansión X más Y a la 25, ¿cuál es el coeficiente de X a la 12 y a la 13? Es lo que yo les decía hace rato. Si hacemos el triángulo de Pascal, pues entonces tendremos que hacer un triángulo de Pascal de 25 filas, que puede ser bastante engorroso. Ya de por sí nosotros nos tocó trabajo, pues, llegar hasta la fila 8. Ahora llegar hasta la 25, pues mucho más trabajo. Incluso si hacemos el triángulo de Pascal de 25 filas y nos tomamos todo ese tiempo, pues resulta que no necesitamos todos los coeficientes, no los necesitamos todos. Necesitamos saber solamente el coeficiente de X a la 12 y Y a la 13, que es el que nos están preguntando. No me interesan los demás, ¿vale? Entonces,
por el teorema del binomio, yo sé, por el teorema del binomio, que x más y a la 25 tiene una expansión de la forma sumatoria desde k igual a 0 hasta 25 del combinatorio de 25 y k por x a la 25 menos k por y a la k, ¿cierto? Así lo pusimos nosotros, ¿de acuerdo? Yo sé que la expansión por el teorema del binomio es sumatoria desde k igual a 0 hasta 25 del combinatorio entre 25 y k por x a la 25 menos k, y a la k. ¿Listo? Si nosotros queremos averiguar cuál es el coeficiente de x a la 12, y a la 13, pues tenemos que averiguar en qué valor de k o qué valor de k nos genera ese coeficiente, qué valor de k nos genera ese coeficiente de ahí. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que ver, qué valor de k nos genera ese coeficiente. Y en este caso es muy sencillo. Cuando k vale 13, vamos a generar este coeficiente, ¿vale? Miren que cuando k vale 13 me va a quedar justamente el y a la 13, que es el que me están pidiendo aquí, ¿vale? Cuando k vale 13 me queda 25 menos 13, 12, que justamente genera la potencia de x que me están pidiendo ahí. Entonces el k va igual a 13 me genera ese término que está ahí de la forma x a la 12 y a la 13, ¿listo? Y cuando k vale 13, pues el coeficiente es muy sencillo. Cuando k vale 13, el coeficiente es el combinatorio entre 25 y 13. Ese es el combinatorio y ese es el coeficiente de ese término. ¿Listo? Ese es el combinatorio y ese es el coeficiente de ese término. Que si podemos hacer la simplificación, la podemos hacer. Que si puede resultar un poquito larga, puede resultar un poquito larga, pero menos larga que hacer el triángulo de Pascal de 25 filas, pues muchísimo menos larga que eso, ¿vale? Entonces, ese es el coeficiente, el combinatorio entre 25 y 13. Incluso hay algunas calculadoras científicas que calculan ese coeficiente. Yo aquí en la calculadora de Windows, la verdad no sé, yo soy muy malo manejando esta calculadora de Windows, la verdad no sé si aquí lo tendrá. De pronto, hasta buscando si lo encuentre, pero bueno. ¿Listo? Ese es el coeficiente. El coeficiente es el combinatorio entre 25 y 13. Que si nos ponemos a calcularlo, pues seguramente nosotros en algún momento lo haremos. 25 y 13 por aquí. Sería entonces esto, por definición, 25 factorial sobre 13 factorial por 25 menos 13, 12 factorial. ¿Listo? Que si nos podemos tomar el tiempo de hacerlo, pues hasta de pronto nos podemos tomar el tiempo de hacer esto, nos quedan unos minuticos, ya prácticamente terminamos por el día de hoy, entonces sería así 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8, ¿cierto? Por 9 por 10 por 11 por 12 por 13, hagámoslo mejor dicho, ya estamos en estas, por 14 por 15 por 16 por 17 por 18 por 19. Como les digo, seguramente la calculadora de Windows, pues, podría haber hecho el cálculo, pero la verdad desconozco cuál será la función que tenga para eso. 23, 24, 25. ¿Listo? Aquí ya está. Por 25. Eso es 25 factorial. Y todo esto, ¿cierto? Sobre 13 factorial por 12 factorial. Entonces, 13 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 por 12 por 13 factorial por 12 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 por 12. ¿Listo? Eso es. Y cancelamos todo lo que haya que cancelar. Cancelamos 1 con 1, 2 con 2. Bueno, de hecho, cancelamos todos estos de aquí que voy a tachar en amarillo. Los cancelamos con todos estos de acá que voy a tachar en amarillo, ¿cierto?
Esto es una cancelación muy rápida. ¿Listo? Cancelamos hasta ahí. Y seguimos entonces cancelando. Miren, por ejemplo, esto. Vamos a cancelar rápidamente. Miren, por ejemplo, esto. 5 por 3, 15. 5 por 3 es 15. Lo cancelo con el 15 de acá. ¿Vale? 5 por 3, 15. Lo cancelo con el 15 de arriba. ¿Listo? Por ejemplo, 7 por 2, 14. Lo cancelo con el 14 de acá. ¿Listo? Otra, por ejemplo, aquí veamos aquí, ¿qué hay? Por ejemplo, el 20, por ejemplo, aquí. Bueno, décima 10 es 1 y 20 dividido entre 10 es 2, ¿no? Entonces cancelamos el 20 ahí. Nos queda vivo un 2 ahí, ¿listo? Nos queda vivo un 2 por ahí, ¿de acuerdo? Otra, por ejemplo, veamos a ver qué más hay por acá. Miren, por ejemplo, esta. Cancelamos el 12 con el 24 y queda vivo otro 2. 24 dividido entre 12 nos da 2, ¿cierto? ¿Listo? Lo mismo el 11. 11, 22 dividido entre 11 es 2. Entonces queda otro vivo, otro 2 por ahí. ¿Listo? Otro, por ejemplo, aquí, lo mismo el 18 y el 9. 18 dividido entre 9 es 2. Queda vivo otro 2 por ahí. ¿Listo? Lo mismo el 16 y el 8. 16 dividido entre 8 me da 2. Queda vivo otro 2 por ahí. ¿Vale? ¿Cuál más? A ver, por aquí. ¿Cuál más por aquí que yo vea? Bueno, por ejemplo, aquí observen lo siguiente. 21, tercera de 21 es 7 y tercera de 6 es 2, ¿vale? Y cancelo este 2 con uno de estos de acá arriba. ¿Listo? Cancelo ese 2 con uno de estos de acá. Entonces, después de hacer todos estos pasos, ¿qué queda vivo? En el numerador queda vivo un 17 que está por aquí. Voy a colocarlo en color verde, miren, para que no nos confundamos. Queda vivo el 17, queda vivo el 2, queda vivo el 19, el 2, un 7 por acá, un 2, un 23, un 2 y un 25. Fueron los que quedaron vivos ahí. ¿Listo? Y en el denominador queda vivo nomás, pues, un 1, ¿cierto? Después de cancelar todo eso, queda vivo un 1. O sea que eso al final de cuentas me queda como 17 por 2 por 19 por 2 por 7 por 2 por 23 por 2 por 25. ¿Qué cuánto me da eso? Bueno, pues ya lo hacemos en la calculadora. ¿Cuánto da eso? ¿Listo? 17 por 2 por 19 por 2 por 7 por 2 por 2. Perdón, por 23 es que es por 2 por 25. ¿Listo? Parece que da como 20.801.200. ¿Listo? Pero bueno, el caso es, muchachos, que hacer este proceso aquí, que nos tomamos 4 minutos para hacer este proceso, pues es muchísimo más rápido, 1000 veces más rápido que ponernos a hacer 25 filas del triángulo de Pascal. ¿Listo? Y averiguamos la información que nos solicitaban, que es el coeficiente del término X a la 12, Y a la 13, que ya vimos que va por el orden de los 20 millones. Entonces, un número ya muy grande. ¿Listo? Y como les digo, incluso, pues aquí nosotros lo hicimos manual porque la verdad es que yo no sé utilizar la calculadora de Windows. Sin embargo, en calculadoras de tipo GeoGebra, por supuesto, calculadoras tipo GeoGebra o Desmos, seguramente pues tendrán la opción de calcular ese factorial ahí sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Bueno, si todo está claro, entonces con esto terminamos las diapositivas número 6. ¿Listo? Con esto terminamos diapositiva número 6. Por tanto, entonces, la próxima semana veremos sistemas de ecuaciones, que es diapositiva 7. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues ya vamos avanzando en el curso. Ya hemos avanzado bastante. Entonces, bueno, si no hay más preguntas. Profe, Dime. yo sí tengo una pregunta. Cuando hicimos lo del factorial que nos dio esos 20.801.000, ¿eso no sería el coeficiente? Exactamente, ese es el coeficiente. Ese es el coeficiente. El Pero coeficiente. Ajá. nosotros podemos, supongamos, contestarte un examen como la parte que está arriba, que es 25/13, o con el 20 millones.
Bueno, en el examen seguramente les voy a colocar que coloquen el resultado final, ¿cierto? No el combinatorio, sino el resultado final. Pero por eso les decía, ustedes pueden, si por ejemplo en el examen les dicen cuál es el coeficiente del término x a la 12 y a la 13, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, listo, por el teorema del binomio, pues yo ya sé que el coeficiente es el combinatorio entre 25 y 13. ¿Listo? Si tienen que escribir, así como en el examen pasado, que hay que escribir el numerito como tal, entonces hay que escribir este numerito que está acá abajo. ¿Listo? Hay que escribir el 20 millones y pico. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo lo calculan? Pues entonces tienen dos opciones. En el examen van a tener dos opciones. Una, o lo hacen manual, o dos, utilizan una calculadora que calcule, pues, esos combinatorios. Aquí lo hicimos manualmente porque la verdad es que yo no sé utilizar esa calculadora de Windows, si no lo hubiese hecho en la calculadora, no tengo problema con utilizarla, ¿cierto? Lo hicimos manual por eso, porque no sé utilizar la calculadora de Windows y bueno, me tocó hacerlo pues así manualmente. Pero en el examen, si ustedes encuentran una calculadora, seguramente GeoGebra lo hace, seguramente Desmos lo hace, entonces, pues entonces simplemente colocan ese combinatorio en la calculadora, les da 20 millones 800 o 1200 y ese es ese numerito el que ponen ahí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Se cuidan y bueno, no se olviden que creo que dentro de 15 días tenemos parcial, si no estoy mal, ¿no? Ya para salir. Creo que dentro de 15 días tenemos el segundo parcial, si no estoy mal. Hay que estar pilas con eso, ¿vale? Hay que estar pilas con eso, hay que ir preparando ese segundo parcial. Seguramente ese segundo parcial cobijará hasta el tema de sistemas de ecuaciones, ¿listo? Entonces, pilas con eso. Y lo que les recomendaba al inicio de clase, por favor, asistan a tutorías, aprovechen esos espacios que la verdad es que va a llegar el momento en donde se van a perder y no va a ser pues de pronto que entren a cálculo diferencial, por ejemplo, ustedes y ya no cuenten con los espacios de tutoría y lo vayan a necesitar. Entonces, mejor aprovechen los espacios, den la oportunidad a los tutores también que ellos, créanme que muchos consejos, muchas cositas, muchos trucos que no vemos aquí en clase, ellos lo saben, saben cómo hacer más rápida todas estas cuentas que hicimos aquí y ellos seguramente les explicarán eso, ¿vale? Bueno, muchachos, cuídense mucho, entonces nos vemos, que estén muy bien, voy a tener esto y ya nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao, muchachos.